Título 3. Despacho de mercancías. Capítulo 3.1. Disposiciones generales. RFC genéricos. 3.1.1. Para los efectos de los artículos 1, 35, 36, 59, fracción 4 y 162, fracción 6 de la Ley Aduanera, así como el 27 del Código Fiscal de la Federación y 25 de su reglamento, de conformidad con el anexo 22 en el encabezado principal del pedimento, en su numeral 15 correspondiente al RFC del importador o exportador, invariablemente se deberá indicar la clave que corresponda al importador o exportador en el RFC a 12 o 13 dígitos según corresponda, excepto en los siguientes casos. Se podrá declarar un RFC genérico cuando se trate de importación que se efectúen de conformidad con las fracciones 1, 4, 7, 9, 12 y 13 y 14 del reglamento 1.3.1, debiendo aclarar en su caso el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. También las importaciones efectuadas por empresas de mensajería y paquetería conforme a lo establecido en la regla 3.7.3. Introducción de mercancías a depósito fiscal realizadas por personas físicas o morales residentes en el extranjero, tratándose de las operaciones de exportación que se ubican en los siguientes supuestos: las efectuadas por misiones diplomáticas, consulares especiales del país acreditadas ante el gobiernos extranjeros, oficinas y organismos internacionales representados o con sede en territorio extranjero. Las exportaciones de insumos y mercancías relacionadas con el sector agropecuario, siempre que el exportador sea un ejidatario y se trate de que la mercancía listada en el anexo 7, las realizadas por empresas de mensajería y paquetería, las efectuadas por personas físicas para su uso personal hasta por el número de unidades que se encuentren contenidas en la fracción 14 de la regla 1.3.1, siempre y cuando el exportador no realice más de 2 pedimentos al año. El retorno de mercancías de casa importadas temporalmente, el retorno de enseres, utilería y demás equipos necesarios para la filmación importados temporalmente por residentes en el extranjero, tratándose de operaciones de tránsito internacional. El RFC genérico que se deberá declarar será el que corresponde de conformidad con lo siguiente. En embajada será el EMB 93040 1KH4, organismos internacionales, o IN 93040 13N0. En extranjeros es EXTR 92090 1TS4. En ejidatarios EJID 93040 1SJ5. Empresas de mensajería EDM 9306 14781 1. Tratándose de operaciones efectuadas por armas de caza o estudiantes, en el pedimento se deberá anotar la CUR del importador en el campo correspondiente y se deberá dejar el blanco el campo correspondiente al RFC. Definición de muestras y muestrarios 3.1.2. Para los efectos del inciso D de la regla novena de los complementarios de la aplicación de la TIG, contenida en el artículo 2, fracción 2 de la LIGE, las muestras son los artículos que por su cantidad, peso, volumen u otra condición de representación indiquen, sin lugar a dudas, que solo pueden servir para demostración de mercancías o levantar pedidas. Se considerará que se encuentran en este supuesto los productos, artículos, efectos y otros bienes que cumplan con los siguientes requisitos. Su valor unitario no exceda del equivalente en moneda nacional a $1, que se encuentren marcados, rotos, perforados o tratados de modo que los descalifiquen para su venta o para cualquier uso distinto de la muestra. La marca relativa deberá consistir en el uso de pintura o tinta que sea claramente visible, legible y permanente. No se encuentren contenidas en empaques para comercialización, excepto que dicho empaque se encuentre marcado, roto, perforado conforme a la fracción anterior. Que no se trate de mercancías de difícil identificación, que por su presentación en forma de polvos líquidos o formas farmacéuticas tales como pastillas, trociscos, comprimidos, granulados, tabletas, cápsulas, grajeas, requieran de análisis físico o químico para conocer su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para determinar su clasificación arancelaria. Para los efectos de la presente regla, un muestrario es la colección de muestras que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indique, sin lugar a dudas, que solo pueden servir para muestras. Para los efectos de la presente regla, tratándose de muestra o muestrario de juguetes, el valor unitario de los mismos podrá ser hasta de $50 o su equivalente a moneda nacional y podrán importarse un máximo de 2 piezas del mismo modelo siempre que se cumpla con lo dispuesto en las fracciones 2 y 3 de la presente regla. Las muestras arancelarias
y muestrarios que se refieren a la presente regla se deberán clasificar en la fracción arancelaria 9801.01.01 de la TIG, asentando en el pedimento correspondiente al identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 y en ningún caso podrá ser objeto de comercialización. Para lo dispuesto en la presente regla no será aplicable lo previsto en el artículo 59 de la fracción 4 de la ley aduanera. Solicitud y renovación de registro de toma de muestras de mercancías peligrosas, paréntesis anexo 23, 3.1.3. Para los efectos de los artículos 45, segundo párrafo de la ley y 73 del reglamento, los importadores y exportadores interesados en obtener su registro para la toma de muestras de mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o para las que se requiere de instalación de equipos especiales para la toma de las mismas, podrán presentar solicitud ante la ACOA en el portal del SAT accediendo a la ventanilla digital cumpliendo con lo establecido en la ficha de trámite 36/LA. Cuando la autoridad no haya emitido el dictamen en el plazo correspondiente, el número de muestra que la identifica como inscrito en el registro que se refiere a la presente regla será el que haya proporcionado a la ACOA al momento de presentar la comprobante de pago realizado a través del esquema electrónico E5. Los importadores y exportadores que efectúen operaciones de comercio exterior al amparo del registro que se refiere a la presente regla deberá asentar en el pedimento el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Si consideran mercancías peligrosas o que requieren instalación o equipos especiales para su muestreo, las señaladas en el anexo 23. Importación de muestras amparadas bajo el protocolo de investigación en humanos 3.1.4. Las personas morales que efectúen la importación definitiva de muestras amparadas bajo un protocolo de investigación en humanos aprobado por la COFEPRIS deberán declarar en el pedimento la fracción arancelaria 9801.00.01 de la TIG, asentando el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22, así como asentar en el campo de observación del pedimento los siguientes datos: la denominación común internacional, denominación genérica o nombre científico de la muestra a importar, número de autorización de protocolo emitido por la autoridad competente. Para los efectos de la presente regla, las muestras y los productos resultantes de los productos que sean sometidos no podrán ser objetos de comercialización ni utilizadas para fines promocionales. Lo establecido en la presente regla también será aplicable a la salida del territorio nacional de muestras de mercancías consistente en suero humano o tejido humano, siempre que se encuentren comparadas y amparadas por un protocolo de investigación aprobados por la citada comisión. Identificadores para mercancías peligrosas 3.1.5. Por los efectos del artículo 35-45 de la ley aduanera, los agentes aduanales, apoderados aduanales, importadores y exportadores deberán asentar en el pedimento de importación o exportación, según sea el caso, el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 en el que se identifique la clase y división conforme al apéndice 19, ambos del anexo 22, así como el número de la Organización de las Naciones Unidas y número telefónico para un caso de emergencias, tratándose de mercancías clasificadas en fracciones arancelarias específicas. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable tratándose de operaciones efectuadas conforme al artículo 37 de la ley aduanera. Transferencia de información para el cruce fronterizo 3.1.6. Para los efectos del artículo 34 del reglamento, en la introducción de mercancías por tráfico terrestre se deberá declarar el tipo de contenedor y vehículo de autotransporte conforme al apéndice 10 del anexo 22. Asimismo, deberán presentar el pedimento y o la impresión de aviso consolidado y las mercancías ante el modo de selección automatizado para su despacho, junto con el formato determinado, relación de documentos, incluyendo en el código de barras de dicho formato el CAAT obtenido conforme a la regla 2.4.4. Tanto en operaciones efectuadas con un solo pedimento con la impresión del aviso consolidado o bien tratándose de consolidación de carga conforme a la regla 3.1.21. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en las importaciones de vehículos, tratándose de operaciones en las que no se requiera la presentación física de las mercancías para realizar el despacho aduanero, en las operaciones de retorno a territorio nacional de vehículos, prototipo de pruebas o para estudios efectuados por las empresas en la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, operaciones efectuadas por ferrocarril, así como en las operaciones efectuadas conforme a las reglas 3.2.2, 3.2.7 y 3.7.2. Requisitos que debe contener la factura comercial 3.1.7.
Por los efectos del artículo 36 y 36A, fracción I, inciso A de la ley aduanera, la obligación de presentar factura se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a $300. La factura podrá ser expedida por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original y copia. La factura comercial deberá contener los siguientes datos: lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo pretexto de decir la verdad en todos los tantos de la factura. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad y unidad numérica de identificación, cuando estos existan, así como los valores unitarios y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la misma y no se consideren descripción comercial detallada, cuando la misma venga en clave, nombre y domicilio del proveedor o vendedor, nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto al destinatario, número de factura o de identificación de documento que exprese el valor del valor comercial de las mercancías. La falta de alguno de los datos o requisitos que se refiere a la fracción anterior, así como los enmendaduras y anotaciones que alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración bajo pretexto de decir la verdad de importador, agente aduanal o proveedor aduanal en la propia factura cuando exista espacio para ello, o mediante escrito libre en términos de la regla 1.2.2. y presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera siempre que se efectúe el pago de la multa a que se refiere el artículo 185 fracción I de la ley aduanera. Salvo que se trate de cumplimiento espontáneo, lo dispuesto en el anterior no será aplicable cuando la autoridad haya iniciado alguna de las facultades de comprobación contenida en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y en su ley. En el caso de retornos de mercancías importadas temporalmente y para elaboración, transformación o reparación en términos del artículo 108, 111 y 112 de la ley aduanera, se podrá presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías cuando los datos a que se refiere la fracción 3 anterior se encuentren en idiomas distintos del español, inglés o francés. Deberán traducirse al idioma español en la misma factura o en este documento anexo. Lo dispuesto en lo anterior también será aplicable para los documentos de transporte a que se refiere el artículo 20, fracción 2 y 7 de la ley aduanera y los documentos señalados en el artículo 36A, fracción I, inciso B del mismo ordenamiento legal. La obligación a presentar la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías deberá cumplirse mediante la transmisión señalada en la regla 1.9.18 sin que sea necesario acompañar el pedimento comprobante que exprese el valor de las mercancías, tratándose de las mercancías señaladas en el anexo 10, apartado A de la presente resolución. Además de la transmisión, se deberá adjuntar la factura. Facturación en terceros países cuando se aplique trato arancelario preferencial 3.1.8. Para los efectos del artículo 36A, fracción I, inciso A de la ley aduanera para la importación bajo trato arancelario preferencial de mercancías originarias de conformidad con los acuerdos y tratados comerciales suscritos por México, la factura que se anexe al pedimento de importación deberá cumplir con lo siguiente. En el caso del Telecan del Norte, el Telecan con Chile, con Israel, la decisión y el Telecan de la Asociación Europea de Libre Comercio, el TLC de Uruguay, el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica entre los Estados Unidos mexicanos y el Japón, el AICP, acuerdo de integración entre los Estados Unidos mexicanos y la República del Perú. La factura que se anexe al pedimento de importación podrá ser expedida por una persona ubicada en lugar distinto al territorio de la parte exportadora. No obstante, en el caso de una declaración en factura conforme a la decisión, dicha declaración no podrá ser presentada en la factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en la comunidad, pero se podrá expedir en la orden de entrega, orden o guía de embarque o en cualquier otra documentación comercial emitida por el exportador ubicado en la comunidad. Asimismo, en el caso de una declaración en factura conforme al TLK-LC, dicha declaración no podrá ser presentada en la factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en el estado de la ALC, pero se podrá expedir en la orden de entrega, orden de guía de embarque o en cualquier otro documento comercial emitido por el exportador ubicado en el estado de ALC. De igual forma, en el caso de una declaración de origen conforme al AAEJ, dicha declaración no podrá ser presentada en la factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en Japón, pero se podrá expedir en la orden de entrega, orden de guía o embarque o en cualquier otro documento comercial emitido por el exportador ubicado en Japón.
Tratándose de la importación de las mercancías bajo tratado arancelario preferencial de conformidad con el TLCC, cuando la factura que se anexa al pedimento de importación sea expedida por una persona distinta al exportador que haya llenado y firmado el certificado de origen, este se considerará válido para amparar dichas mercancías siempre que contenga en el campo 4 y número y fecha de facturación, el número y fecha de las facturas expedidas por el exportador ubicado en Colombia que llenó y firmó el certificado de origen que ampare los bienes descritos en el campo 6, descripción de los bienes. En el campo 11 de observaciones, la indicación de que los bienes sean facturados en un tercer país, el nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona que expide las facturas que amparan la importación de territorio nacional, así como el número y fecha de las mismas. Tratándose de la importación bajo trato arancelario preferencial de mercancías originarias de conformidad con el AC número 66, la factura que se anexe al pedimento de importación deberá ser expedida por el exportador que se encuentre ubicado en el territorio de la parte exportadora, según corresponda, debiendo coincidir dicho exportador con el que se señala en el certificado de origen correspondiente en el campo relativo al exportador, cuando se importe bajo trato arancelario preferencial bajo amparadas con certificados de origen emitidos de conformidad con los acuerdos comerciales suscritos por México en el marco de la ALADI, se estará en lo siguiente. Cuando la factura comercial que se anexa al pedimento de importación sea expedida por una persona distinta del exportador o productor que haya emitido el certificado que se encuentre ubicado en el país que no sea parte del acuerdo correspondiente, el certificado se considerará válido para amparar dichas mercancías siempre que se cumpla con lo siguiente, que se indique en el campo de la factura comercial del certificado de origen el número de la factura comercial que ampare la importación de las mercancías a territorio nacional, que se indique en el campo de observaciones del certificado de origen que las mercancías serán facturadas en un tercer país, identificando el nombre, denominación o razón social y domicilio de las personas que expide la factura comercial que ampara la importación de las mercancías a territorio nacional. Cuando la importación de mercancías amparadas por un mismo certificado de origen se divida en dos o más pedimentos, se deberá anexar el original del certificado de origen al primer pedimento y los pedimentos subsecuentes se deberán transmitir dicho certificado en documento electrónico digital como anexo al pedimento de conformidad con lo establecido en la regla 3.1.30. Siempre que se haga referencia en el campo de observación del pedimento, el número del pedimento al cual se anexó el original del certificado de origen. Tratándose de la importación de mercancías bajo trato arancelario preferencial de conformidad con el PAAP, las mercancías no perderán su condición de originarias aun y cuando sean facturadas por operadores comerciales en un país no parte del PAAP. El certificado de origen se considerará válido para amparar dichas mercancías siempre que se indique en el campo 12 de observaciones y el nombre y domicilio legal completos, incluyendo ciudad y país del operador comercial del país no parte. Lo dispuesto en la fracción 1, 2 y 5 de la presente regla no exime al exportador que emite los certificados de origen de los documentos que certifiquen el origen de la obligación de conservar en su territorio copia de todos los registros relativos a cualquier enajenación de la mercancía amparada en el certificado de origen o documento que certifique el origen, que se realizó a través de un país no parte del tratado, incluyendo las enajenaciones subsecuentes hasta su importación a territorio nacional y los registros relacionados con la facturación, transportación y pago o cobro de las mercancías exportadas. Lo dispuesto en esta presente regla se aplicará sin prejuicio de lo establecido en los tratados de libre comercio respectivos en relación con las demás obligaciones en materia de reglas de origen, certificación, transbordo y expedición directa. Excepcionalmente y en caso de que el exportador o productor al momento de expedir el certificado de origen no conozca el número de la factura comercial que vaya a amparar la importación de las mercancías a territorio nacional, el campo correspondiente no deberá ser llenado por el importador, deberá anexar al pedimento una manifestación bajo protesta de decir la verdad que las mercancías que ampara el certificado de origen corresponden a las contenidas en la factura comercial que ampara la importación e indique el número de fecha de factura comercial que le expida a la persona ubicada en un país que no sea parte del acuerdo y del certificado de origen que ampare la importación. Para los efectos de lo anterior, la fecha de expedición del certificado de origen puede ser anterior a la fecha de emisión de la factura comercial que ampara la importación. Para efectos de lo previsto en el artículo 36, diagonal A, fracción inciso D de la ley aduanera, cuando la factura contenga una declaración de conformidad con los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales suscritos por México
y se cumpla con las disposiciones jurídicas y judiciales aplicables para la importación bajo trato arancelario preferencial, no será necesario anexarla al pedimento siempre y cuando se efectúe la declaración a la transmisión a que se refieren las reglas 1.9.18. y 1.9.19. La autoridad en el ejercicio de facultades de comprobación podrá requerirla para su cotejo. Diferencias de clasificación arancelaria en los certificados de origen. 3.1.9. Cuando se importan mercancías bajo trato arancelario preferencial amparadas por un certificado de origen de conformidad con algún tratado de acuerdo comercial suscrito por México y la clasificación arancelaria de que se señale en dicho documento difiere de la fracción arancelaria declarada en el pedimento, se considerará como válido el certificado de origen en los siguientes casos. Cuando el certificado de origen se haya expedido con base en un sistema de codificación y clasificación arancelaria diferente al utilizado por México o en una versión diferente al sistema organizario de designación y codificación de mercancías de conformidad con las emitidas acordadas en la OMA, en tanto no se lleven a cabo las modificaciones a la legislación de la materia. Cuando la autoridad aduanera mexicana haya determinado que existe una inexacta clasificación arancelaria de las mercancías, cuando las mercancías que se importen al amparo de la regla octava o se trate de mercancías comprendidas en la fracción arancelaria 9803.00.001, lo dispuesto en la presente regla será aplicable siempre que la descripción de la mercancía señalada en el certificado de origen coincida con la declarada en el pedimento y permita la identificación plena de las mercancías presentadas a despacho. Accesorios amparados con un certificado de origen. 3.1.10. De conformidad con los tratados de libre comercio podrán importarse mercancías bajo trato arancelario preferencial y ser presentadas para su despacho conjuntamente con sus accesorios, refacciones, herramientas, siempre que se clasifiquen arancelariamente como parte de dichas mercancías. En estos casos, el certificado de origen que ampara las mercancías será válido también para los accesorios, refacciones o herramientas, siempre que estos últimos no se facturen por separado. Aplicación de preferencias de mercancías con procedencia distintas a la de su origen. 3.1.11. Para los efectos de los artículos 411 del TLCAN, 417 del TLCSH, 317 del TLCI, 612 del TLCCC, 4-17 del TLQ, 13 del anexo de UI del TLKLC, 13 del anexo 3 de la decisión, 35 de la AEJ, 4.17 de la ICP, 4.18 del TLCSA, 4.17 del TLCP, 4.15 del PAAP y de los acuerdos comerciales en el marco de la ALADI, el importador podrá acreditar que las mercancías que hayan estado en tránsito con o sin transbordo o almacenamiento temporal por el territorio de uno o más países no parte de los tratados de libre de comercio o acuerdos comerciales suscritos por México estuvieron bajo vigilancia de la autoridad aduanera competente en esos países con la documentación siguiente, con los documentos de transporte tales como la guía aérea, el reconocimiento de embarque o la carta aporte según sea el caso, en cualquier constante de la fecha y lugar de embarque de las mercancías, el puerto, aeropuerto o punto de entrada de destino final. Cuando dichas mercancías hayan estado en tránsito por el territorio de uno o más países no parte de tratados de acuerdo correspondientes sin transbordo ni almacenamiento temporal, con los documentos de transporte tales como la guía aérea, el conocimiento de embarque o la carta aporte según sea el caso o el documento de transporte multimodal cuando las mercancías sean objeto de transbordo por diferentes medios de transporte, donde conste la circunstancia de que las mercancías que hayan estado en tránsito fueron únicamente objeto de transbordo sin almacenamiento temporal en uno o más países no parte de los tratados de acuerdo correspondiente. Con la copia de los documentos de control aduanero que comprueben que las mercancías permanecieron bajo control y vigilancia aduanera, tratándose de mercancías que estando en tránsito haya sido objeto de transbordo con almacenamiento temporal en uno o más países no parte del tratado de acuerdo correspondiente. En ausencia a los documentos indicados en las fracciones anteriores y únicamente para los efectos del artículo 13 del anexo I del TLKLC y 13 del anexo 3 de las decisiones, la acreditación a que se refiere la presente regla se podrá efectuar con cualquier otra documentación de prueba. En ausencia de los documentos indicados en las fracciones anteriores y únicamente para efectos del artículo 4.15 del PAAP, la acreditación a que se refiere la presente regla se podrá efectuar con cualquier otro documento de respaldo emitido por la autoridad aduanera
u otra entidad privada de conformidad con la legislación del país no parte, tratándose de la importación bajo trato arancelario preferencial de mercancías originarias de conformidad con el Acuerdo de Complementaciones Económicas número 6 entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Argentina. Los documentos señalados en la fracción 2 de la presente regla deberán además hacer constar el lugar de la salida en el territorio de la República Argentina, el lugar de la recepción en el país o países no parte de los acuerdos donde se hayan realizado los transbordos y el lugar de embarque donde las mercancías serán destinadas directamente hacia México. Para los efectos del artículo 3-17, numeral 3 del TLCI, no perderán su carácter de originarias las mercancías que hayan estado en tránsito con transbordo sin control aduanero por los Estados Unidos de América, Canadá, Estados miembros de la comunidad de la ALC. Todo lo dispuesto anteriormente será aplicable siempre y cuando los importadores anexen el pedimento de importación, copia de la declaración de operación que no confieren origen en países no parte del acuerdo del TLCI previa en anexo 1 de la resolución en materia aduanera del Tratado de Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y el Estado de Israel vigente debidamente requisitada. Procedimiento para tramitar un documento aduanero 3.1.12. Los agentes aduanales, apoderados aduanales, importadores, exportadores estarán en lo siguiente. Para los efectos del artículo 36 de la ley aduanera, imprimirán en el pedimento o en la impresión simplificada del pedimento un código de barras bidimensional generado mediante el programa de cómputo que a petición de ellos mismos les entregue el SAT. Para los efectos del artículo 37A, fracción I de la ley, el código de barras deberá considerarse constando de la impresión del aviso consolidado debido conteniendo los datos a que se refiere el apéndice 17 del anexo 22. Para efectos del artículo 35 de la ley aduanera, los agentes o apoderados aduanales, los importadores o exportadores que realicen el despacho aduanero de mercancías deberán emplear el sistema CEA. Para efectos de los artículos 35, 36, 36A, 37 y 37A de la ley aduanera, deberán asentar en el pedimento y en su caso la impresión del aviso consolidado, la e-firma o sello digital vigente y activo que se les hubiera asignado en todas las operaciones a que éstas intervengan. Asimismo, los mandatarios autorizados para promover y tramitar el despacho en representación de los agentes aduanales deberán asentar la e-firma o sello digital vigente y activo que les hubiera sido asignada en todas las operaciones en que intervengan. Valor de la información transmitida al CEA 3.1.13. Para efectos de la presente resolución y el artículo 36 de la ley aduanera, la información del pedimento que se transmita electrónicamente a la autoridad aduanera se considera que es la información que ha sido declarada por el contribuyente. Para efectos del artículo 59A de la ley aduanera, la información de la factura o del documento equivalente que se transmite electrónicamente a la autoridad aduanera se considera que la información ha sido declarada por el contribuyente y el agente aduanal. Para efectos del artículo 36A de la ley aduanera y demás disposiciones aplicables, la información enviada en documento electrónico digital se considerará que es la información que ha sido declarada por el contribuyente o en su caso por el agente aduanal. Alcance de la información en los números de acuse de valor 3.1.14. Cuando en el pedimento se declare el número del acuse de valor a que se refieren las reglas 1.9.18.9.19, se entenderá que la información contenida en la transmisión es declarada por el agente o apoderado aduanal por el importador o exportador en los campos respectivos del pedimento, considerándose que la información forma parte del pedimento. De igual manera, para efectos de los artículos 36, 36A de la ley aduanera, reglamentos 1.919, 1.9.20, 3.1.7 y 3.129. Cuando en el pedimento se declare el número de acuse de valor y o e-document que corresponda a un documento digital de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, se entenderá que los mismos son presentados por el agente aduanal o apoderado aduanal, el importador o exportador, considerándose que forma parte del anexo al pedimento. Impresión simplificada del pedimento 3.1.15. Para los efectos del artículo 36 y 36A de la ley aduanera, el pedimento deberá presentarse en un ejemplar solo con los campos contenidos en el formato para la impresión simplificada del pedimento, asentando el código de barras correspondiente conforme lo establecido en el apéndice 17 del anexo 22 y declarando el número del acuse de valor y de los documentos correspondientes.
Lo dispuesto anteriormente no se aplicará tratándose de operaciones previstas en las reglas 3.1.18, fracción 2, 3.51, fracción 2, 3.54, 3.5.5, 3.5.6, 3.5.8 y 3.5.11, así como cuando se trata de regulación de vehículos en términos de la regla 2.5.1 y 5.2, y en las cuales se deberá presentar el pedimento en la forma oficial aprobada. Impresión de resultados de semáforo fiscal 3.1.16. Para los efectos del artículo 43 de la Ley Aduanera y 64 de su reglamento, el módulo de selección automatizado imprimirá el resultado de la selección únicamente en el pedimento, en la impresión simplificada del pedimento o en la impresión del aviso consolidado, cuando no sea necesario presentar los documentos a que se refiere el párrafo anterior. Si activa el mecanismo de selección automatizado de manera electrónica, el resultado se generará de igual forma, por lo que en estos casos dicho resultado se podrá consultar con la lectura del código de barras bidimensional QR Quick Response Code y en el portal del SAT. Declaración de mercancías nominativas y mixtas en el pedimento, entre paréntesis, anexo 30, 3.1.17. Para los efectos del artículo 36 de la Ley Aduanera, quienes introduzcan mercancía a territorio nacional al amparo de los regímenes aduaneros de importación definitiva, importación temporal y depósito fiscal, que se clasifican en las fracciones arancelarias contenidas en el anexo 10, apartado A, sector 9, cigarros, y en el anexo 30, apartado A, deberán declarar la marca nominativa o mixta a su información relativa a la misma para identificar la mercancía y distinguirla de otras similares en el bloque de identificadores con la clave y complemento que corresponda conforme al apéndice 8 en ambos supuestos, conforme lo establezca el anexo 22. Asimismo, quienes extraigan mercancías del territorio nacional al amparo del régimen aduanero de exportación definitiva que se clasifiquen en las fracciones arancelarias contenidas en el anexo 30, apartado B, deberán declarar la marca nominativa o mixta para identificar la mercancía y distinguirla de otras similares conforme lo establecido en el anexo 22. Pedimento, parte 2, 3.1.18. Para los efectos de los artículos 36 y 43 de la Ley Aduanera, los pedimentos únicamente podrán amparar las mercancías que se presenten para su despacho en un solo vehículo, salvo cuando se trate de las operaciones y mercancías que se listan a continuación. Entonces, operaciones de mercancía transportadas por ferrocarril, una máquina desmontada o sin montar todavía, o una línea de producción completa, construcciones prefabricadas desensambladas, animales vivos, mercancías a granel de una misma especie. Se entenderá por mercancías a granel de una misma especie las que reúnen los siguientes requisitos: que se trate de carga homogénea, que tenga la misma naturaleza, composición, estado y demás características que identifiquen, les permitan cumplir las mismas funciones y que sean comercialmente intercambiables, que no se encuentren contenidas en envases, recipientes, bolsas, sacos, cajas, pacas o cualquier otro medio análogo de empaque, excepto los contenedores o embalajes que se utilicen exclusivamente durante su transporte. Para estos efectos se consideran como embalajes a los sacos o bolsas con capacidad de 1 tonelada o más, que por su naturaleza no sean susceptibles de identificarse individualmente mediante el número de serie, parte, marca, modelo o especificaciones técnicas o comerciales que las distinga de otras similares. Productos agrícolas en pacas y maderas en tablas o tablones sueltos o atados, láminas y tubos metálicos y alambre en rollo. Operaciones efectuadas para la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte y las comercializadoras de vehículos nuevos identificadas por la Secretaría de Economía. Mercancías de la misma calidad y, en su caso, marca y modelo, siempre que sean clasificadas en la misma fracción arancelaria. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando las mercancías sean susceptibles de identificarse individualmente por contener número de serie. Para efectuar la importación o exportación de las mercancías listadas en las fracciones anteriores se estará en lo siguiente: el despacho de la mercancía se deberá amparar con un pedimento y la parte 2 del mismo, denominada según la operación a que se trate, aceptando el identificador que corresponda conforme lo establecido en el apéndice 8, anexo 22. Para los efectos de la presente fracción, en las aduanas de tráfico marítimo se podrá considerar como un mismo vehículo a los tractocamiones doblemente articulados, comúnmente denominados full, por lo que podrán presentarse las mercancías contenidas en un máximo de 4 contenedores ante el mecanismo de selección automatizado amparada con una misma parte 2,
debiendo presentar el formato o relación de documentos debidamente requisitado. El pedimento se deberá presentar en el momento del despacho de las mercancías contenidas en el primer vehículo que las transporte, tratándose de las mercancías señaladas en la fracción 4 y 5 del primer párrafo de la presente regla. Además, se deberá asentar el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22 en todos los embarques, incluidos el transporte por el primer vehículo. Deberá presentarse debidamente requisitada la parte 2 del pedimento ante el mecanismo de selección automatizado para su modulación. Sin la presentación de esta parte 2 no se podrá efectuar el despacho aun cuando se presente el pedimento que ampara la totalidad de las mercancías. En los casos en que la conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior se presente la parte 2 del pedimento, se considerará como declaración del agente por aduanal del importador o exportador respecto a los datos asentados en ella, por lo que el reconocimiento aduanero de las mercancías se efectuará tomando en cuenta dichos datos para los efectos de la presente fracción, tratándose de operaciones en la frontera norte del país de mercancías transportadas por ferrocarril. El pedimento y la parte 2 del pedimento deberán presentarse conforme a lo señalado en la regla 1.9.12 o 3.1.19. En los casos en que al tramitar la operación de comercio exterior no se declare el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22, se deberá efectuar la rectificación del pedimento para asentar dicho identificador y efectuar el pago de la multa que se refiera el artículo 185, fracción 2 de la ley. El anterior será aplicable a efectos de asentar correctamente el número de partes 2 que ampara la operación y que se tramite durante el plazo adicional para su desaduanamiento. Cuando la mercancía de exportación que se tramite al amparo de la presente fracción no se desaduanicen en el plazo establecido en el último párrafo de la presente regla, la operación no cerrará con las mercancías que efectivamente salió del territorio nacional, por lo que la mercancía que no cruzó en dicho plazo no se considerará exportada, debiéndose efectuar la rectificación del pedimento de exportación para declarar la mercancía que efectivamente salió del territorio nacional. Tratándose del despacho de mercancías a que se refieren en las fracciones 3, 4, 5 y 6 del primer párrafo de la presente regla, que se realicen por aduanas de tráfico marítimo, no será necesaria la presentación de la parte 2 del pedimento siempre que el despacho aduanero se realice previo autorización a la aduana de que se trate. En el encabezado del pedimento se declara en el campo correspondiente al RFC del importador-exportador la clave 12 o 13 dígitos según corresponda, sin que en ningún caso proceda a declarar un RFC genérico. Tratándose de la mercancía que se refiere en las fracciones 4 y 5 del primer párrafo de la presente regla, se asienta en el pedimento correspondiente el identificador que corresponde conforme al apéndice 8 del anexo 22. Al momento del despacho de las mercancías contenidas en el primer vehículo, se presenta el furgón o carro tanque de ferrocarril que las transporte ante el mecanismo de selección automatizado. Junto con una copia simple del mismo, los demás vehículos, furgones o carros tanques de ferrocarril que contengan la mercancía restante del mismo pedimento deberán desaduanizarse en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de despacho del primer vehículo, con una copia simple del pedimento despachado por cada vehículo, presentando al reverso del documento el código de barras correspondiente conforme a lo establecido en el apéndice 17 del anexo 22. Por lo que para los efectos de la presente fracción, si el resultado del mecanismo de selección automatizado para el pedimento que se presentó como el primer vehículo, furgón o carro tanque de ferrocarril es desaduanamiento libre, se considerará aplicable este mismo resultado para los vehículos, furgones o carros tanque de ferrocarril restantes amparados con la copia simple del pedimento, que deberá hacerse en dos tantos, una para el transportista y otra que será entregada a la autoridad aduanera al realizar el despacho. Cuando el resultado del mecanismo de selección automatizado sea reconocimiento aduanero, el personal de la aduana practicará dicho reconocimiento en el 15% del total del vehículo, furgón o carro tanque del ferrocarril que formen el tren unitario o convoy. En este caso, dicho personal se limitará a verificar que la mercancía presentada sea la misma en la mercancía declarada en el pedimento, así como para tomar muestras en su caso. La copia simple del pedimento surtirá a los efectos de declaración del agente poder aduanal del importador o exportador respecto a los datos asentados en el anverso y reverso del citado documento, por lo que el ejercicio de las facultades de comprobación, el reconocimiento aduanero y la verificación de mercancías de transporte se efectuará tomando en cuenta dichos datos. Las operaciones a que se refiere la presente fracción deberá sujetarse a los lineamientos de control que determine la aduana, los cuales deberán prever el uso de equipos de rayos gamma
básculas de pesaje dinámico y unidad canina según sea el caso. En el caso de importación, para amparar el transporte de las mercancías desde su ingreso a territorio nacional hasta su llegada a punto de destino, se necesitará acompañar el embarque con la copia simple del pedimento de importación correspondiente a cada vehículo, furgón o carro tanque de ferrocarril debidamente requisitada que contenga el código de barras a que se refiere dicha presente regla. Lo dispuesto en la presente fracción también será aplicable a las operaciones de introducción al depósito fiscal siempre que la aduana por la que se pretenda llevar a cabo la operación cuente con equipos de rayos gamma para su revisión. En estos casos se podrá asentar en el pedimento la clave que se refiere a la fracción de la regla 4.5.4. Al amparo de esta fracción se podrá realizar operaciones de exportación por aduanas de tráfico marítimo de mercancías de la misma calidad y en su caso marca y modelo siempre que sean clasificadas en la misma fracción arancelaria y no cuenten con número de serie que permita su identificación individual, transportadas en ferrobuques mediante la presentación de pedimentos correspondientes sin que sea necesario la utilización de la parte 2. Las operaciones realizadas al amparo de la presente regla deberán desaduanizarse en un plazo no mayor a 60 días naturales contando a partir de la fecha de despacho del primer vehículo, salvo lo dispuesto en la fracción 2 del primer párrafo de la presente regla, en cuyo caso el plazo máximo será de 3 meses. Cuando por cualquier motivo no se hubieran desaduanado en los plazos antes señalados, contarán con un plazo adicional de 30 días naturales posteriores al vencimiento del plazo correspondiente para presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, siempre que por cada parte de voz de la copia o pedimento que se presente se efectúe el pago de la multa que se refiere al artículo 185 fracción 1 de la ley aduanera. En los casos en que la mercancía no se desaduane en el plazo a que se refiere el párrafo anterior, o cuando las autoridades en el ámbito de su competencia detecten irregularidades tendientes a evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales, incluso cuando la Secretaría de Economía haya cancelado o suspendido el programa correspondiente o mercancía prohibida, o que sea objeto de ilícitos contemplados por otras leyes distintas a las fiscales en las operaciones de comercio exterior a realizar el interesado, se dejará sin defecto de procedimiento a que se refiere la presente regla a partir del momento que se detecten dichas irregularidades. Procedimiento de transmisión en operaciones por ferrocarril con pedimentos parte 2, 3.1.19. Para efectos de los artículos 36, 36A, 37, 37A y 43 del primer párrafo de la ley aduanera, tratándose de las operaciones que se efectúen en la frontera norte del país por medio del ferrocarril previstas en la regla 1.9.11, el agente operador aduanal, el importador exportador deberá presentar mediante su transmisión de la ventanilla digital el pedimento debidamente validado y pagado, pedimento parte 2 a que se refiere el párrafo segundo fracción de la regla 3.1.18 o el aviso consolidado tratándose de pedimentos consolidados que amparen la mercancía a despachar, conforme a los siguientes datos: el número de pedimento, número de acuse de valor y número consecutivo de la remesa asignada por el agente operador aduanal por importador o exportador, tratándose de pedimentos consolidados, o en su caso el número de pedimento parte 2 tratándose de las operaciones previstas en la regla 3.1.18 fracción I, con su número de permiso o certificado, número de documento conforme a la regla 3.1.29, cuando corresponda a nombre de la dependencia, tratándose de mercancías que se encuentran sujetas a inspección por parte de otra autoridad distinta a la aduanera. Número del equipo de ferrocarril, cantidad de mercancía en unidad de medida comercial y en valor en dólares, clave del transportista y número de documentos de transporte. La presentación a que se refiere la presente regla deberá efectuarse con la firma del agente operador aduanal, del importador o exportador, tratándose de las mercancías contenidas en el mismo equipo de ferrocarril amparadas por varios pedimentos, avisos consolidados de pedimento consolidados tramitados por un mismo agente o operador aduanal, importador o exportador, se deberán presentar en una sola transmisión, por lo que la ventanilla digital generará un solo número de acuse. Una vez que se transmita la información, la ventanilla digital proporcionará un número de acuse de referencia denominado número de despacho electrónico. Los datos transmitidos a que se refiere la presente regla podrán ser modificados un número de veces que sea necesario, siempre que se realice antes de que se reciba el acuse de la recepción exitosa a que se refiere en la fracción 2, tratándose de la salida de mercancías, y 3, tratándose de la entrada de mercancías, ambas de la regla 1.9.11.
Para los efectos de la presente regla no será necesaria la presentación física del pedimento, impresión simplificada del pedimento, pedimento parte 2, acuse de valor o de la impresión del aviso consolidado. La transmisión electrónica que se refiere al primer anterior de la regla mediante la ventanilla digital se podrá realizar en la medida que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en cada aduana del país, lo cual se dará a conocer en el portal del SAT una vez que se pueda realizar la misma, ya que no será necesario que los agentes o poderes aduanales presenten físicamente el pedimento aviso consolidado o el pedimento parte 2. Rectificación de la cantidad de mercancía en los pedimentos parte 2, 3.1.20. Tratándose de la importación de mercancías a granel en una misma especie, a que se refiere la regla 3.18, y que se despachen conforme a la citada regla, la cantidad de la mercancía declarada en el pedimento podrá variar en una diferencia de hasta 2% de las cantidades registradas por los sistemas de pesaje y medición autorizados, o en su caso por las facturas del proveedor. Si al momento de realizar los ajustes correspondientes se determina una diferencia mayor al 2% por encima o por debajo de las cantidades declaradas en el pedimento de importación, comparadas estas con aquellas registradas en los citados sistemas de la factura del proveedor, se deberá presentar un pedimento de rectificación asentando el identificador que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22. Dentro de los 10 días posteriores de la presentación de la última parte 2 o copia simple del pedimento de importación, según corresponda, con la que se desaduane la totalidad de la mercancía allí manifestada, declarando las cantidades efectivamente importadas y efectuando el pago de las contribuciones que correspondan, con las actualizaciones y recargos calculados en los términos de los artículos 17A y 21 del Código Fiscal de la Federación. En el caso de minerales se deberá acompañar al pedimento de certificado de peso o volumen de los mismos. Consolidación de carga de diferentes pedimentos 3.1.21. Para los efectos del artículo 42 del reglamento, el agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado deberá presentar el formato denominado relación de documentos, las impresiones simplificadas de pedimento, impresiones de los avisos consolidados y las mercancías ante el módulo de selección automatizado para su despacho, tramitados por cualquiera de ellos. Tratándose de operaciones tramitadas simultáneamente por un agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado, deberán presentar ante el módulo de selección automatizado, conjuntamente con las impresiones simplificadas de pedimento, impresiones de los avisos consolidados y las mercancías, el formato que se refiere lo anterior. En el caso de operaciones de tránsito interno, la aduana de despacho o de salida, según corresponda, debe ser la misma para las mercancías transportadas en el mismo vehículo, tratándose de operaciones de tránsito interno o de exportación. El formato que se refiere al segundo párrafo de la presente regla deberá presentarse tanto en la aduana de despacho al inicio del tránsito como en la aduana de salida. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en transporte o del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad aduanera detecte mercancías excedente o no declarada, o el incumplimiento de las disposiciones aplicables y no se pueda individualizar la comisión de la infracción, el agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado que haya tramitado el pedimento o aviso consolidado, tratándose de operaciones con pedimento consolidado, será el responsable de la infracción cometida. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en las operaciones que se realicen conforme a lo establecido en la fracción 2 del segundo párrafo de la regla 3.1.18. Tratándose de importaciones definitivas, no podrán realizar pedimentos consolidados conforme a lo establecido en los artículos 37 y 37A de la Ley Aduanera. Relación de facturas en operaciones consolidadas 3.1.22. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 37 y 37A de la Ley Aduanera, se podrá promover el despacho aduanero de mercancías mediante pedimento consolidado, con la presentación de una misma relación de la factura que indique las facturas que amparan la mercancía correspondiente, siempre que cumplan con lo siguiente: transmitir la relación de facturas conforme a la regla 1.9.19. Por cada remesa que integra el pedimento consolidado, presentar el mecanismo de selección automatizado un ejemplar de la impresión del aviso consolidado cumpliendo con los requisitos señalados en la regla 3.1.30, sin que sea necesario juntar la relación de facturas. Para efectos del artículo 37, 37A y 43 de la Ley Aduanera,
el SAI se generará el código de validación de los pedimentos o impresiones simplificadas de pedimentos o impresiones de los avisos consolidados que amparen la importación temporal de mercancía realizada por la empresa con programa IMEX para validar el programa IMEX, en su caso las fracciones arancelarias autorizadas, así como la autorización para aplicar la regla octava deberá estar vigente al momento de la validación de pedimentos ante el SAI. Tratándose de operaciones efectuadas mediante pedimentos consolidados conforme los artículos 37 y 37A de la ley aduanera, se estará en lo siguiente. El programa IMEX deberá estar vigente al momento de abrir el pedimento consolidado. Cuando se trate de mercancía que se refiere al anexo I y 2 del decreto IMEX, las fracciones arancelarias deberán estar vigentes al momento en que se presenten las mercancías ante el módulo de selección automatizado. La autorización para aplicar la regla octava debe estar vigente al momento de la validación del cierre del pedimento consolidado ante el SAI, tratándose de pedimentos de importación definitiva y de extracción de mercancía de depósito fiscal para su importación definitiva. El SAI generará el código de validación referente a la vigencia de cupo siempre que se encuentre vigente en la fecha de pago del pedimento correspondiente. Procedimiento para la importación de diésel por empresas con programa IMEX 3.1.23. Para los efectos del artículo 43, primer párrafo de la ley aduanera, las empresas con programa IMEX importen temporalmente diésel podrán realizar la importación de dicha mercancía en los contenedores de depósito para combustibles de la embarcación, siempre que presenten ante el módulo de selección automatizado el pedimento respectivo y anexos, señalando en el campo de observaciones del pedimento o en hoja anexa del mismo los datos de la matrícula y los nombres del barco, en lugar donde se localiza y se identifica que la mercancía se encuentra almacenada en los depósitos para combustible del barco para su propio consumo. En este caso no será necesaria la presentación física de la mercancía ante la aduana, por lo que si el resultado del mecanismo de selección automatizado o reconocimiento, el mismo se practicará en las instalaciones de la embarcación. Importación de diversos momentos de mercancías desmontadas o sin montar, RG, segunda lige, 3.1.24. Podrán importarse en diversos momentos y por diferentes aduanas las mercancías desmontadas y sin montar todavía, clasificadas arancelariamente como todo el amparo de la regla 2 de las generales para la aplicación de la TIGE contenidas en el artículo segundo fracción I de la LIGE, para lo cual el interesado deberá observar el siguiente procedimiento. Presentar aviso ante la ADACE que corresponde a su domicilio fiscal y en su caso copia la que corresponde al domicilio en el que se montará dicha mercancía, cuando menos con 5 días de anticipación a la primera remesa que se importe. Quienes efectúen más de 2 importaciones al mes deberán presentar un aviso cuando menos con 5 días de anticipación a la primera importación del periodo, el cual amparará las importaciones efectuadas en el periodo de 12 meses. A cada pedimento de importación se deberá anexar copia del aviso correspondiente. Una vez montada la mercancía importada al amparo de la presente regla, se deberá presentar un aviso ante la ADACE que corresponde al domicilio en el que será usado dicha mercancía, cuando menos con 5 días de anticipación al inicio de su utilización. Cuando se lleve a cabo la importación de las mercancías descritas en esta presente regla mediante un solo pedimento y una misma operación, o cuando se efectúe la importación de conformidad con la regla 3.18 y 4.6.10 de fracción 3 inciso B, no será necesario presentar el aviso de referencia. Momento en que se consideran presentadas las mercancías en exportaciones 3.1.25. Por los efectos del artículo 56, fracción 2 de la ley aduanera, se entenderá que la presentación de las mercancías ante la autoridad aduanera se realiza cuando se presenta el documento aduanero de exportación ante el mecanismo de selección automatizado de la aduana de despacho y se activa dicho mecanismo. Operaciones temporales y retornos de envase para productos agrícolas 3.1.26. Los exportadores de productos agrícolas se sujetarán a lo siguiente. Para los efectos del artículo 106, fracción 2 inciso B y 116, fracción 2 inciso A de la ley aduanera, podrán importar temporalmente los envases vacíos y exportar temporalmente los envases que utilizan para la exportación de sus productos mediante la presentación del formato denominado aviso de importación o exportación temporal y retorno de envases, conforme a lo siguiente. Tratándose de la introducción o extracción de envases de territorio nacional,
se deberá presentar por triplicado ante la aduana de entrada. El formato que se refiere el primer párrafo presenta la fracción al momento del ingreso o salida de los mismos del territorio nacional para su validación por parte de la aduana. Por los efectos de anteriormente, no será necesario anexar la factura ni el documento que ampare el origen de los envases al momento de la importación o exportación temporal. El retorno de los envases deberá realizarse dentro de un plazo de permanencia establecido en los artículos citados, para lo cual deberán presentar ante la aduana de entrada o salida el formato que se refiere anteriormente en la presente fracción para su validación por parte de la aduana. Quienes realicen la importación o exportación temporal de envases a que se refiere anteriormente la fracción deberán mantener la copia de documentos que ampare su legal estancia y proporcionarla a las autoridades aduaneras cuando les sea requerido, así como la copia de los documentos que amparen su retorno. En caso de la información asentada en el aviso de importación o exportación temporal y retorno de envases, contarán con un plazo de 5 días para efectuar la rectificación, para lo cual deberán presentar ante la aduana en la que se haya tramitado la operación objeto de rectificación el formato que se refiere el documento anteriormente debidamente llenado para su validación. En el caso de que los envases exportados temporalmente no retornaran en el plazo previsto en el artículo 116, fracción 2, inciso A de la ley aduanera, se considerarán exportados en forma definitiva. Tratándose de la introducción de envases vacíos para la exportación de productos agrícolas, podrán solicitar servicio extraordinario mediante aviso dirigido a la Administración de la Aduana dentro del horario de la aduana establecido en el anexo 4. En caso de tratarse de operaciones recurrentes, podrán solicitar el servicio extraordinario presentando un aviso mensual. Uso de aduanas exclusivas, anexo 21, 3.1.27. Para los efectos del artículo 144, fracción I, segundo párrafo de la ley aduanera, el despacho de las mercancías a que se refiere el anexo 21 únicamente se podrá efectuar en las aduanas listadas en el propio anexo. Lo anterior no será aplicable cuando se trate de las operaciones de comercio exterior efectuadas por el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México, cuerpos o asociaciones de bomberos en la SEGOV y de los estados, autoridades federales, estatales o municipales y sus órganos desconcentrados encargadas de la seguridad pública, PGR, PGJE, SAT o por la AGA, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones de defensa nacional y seguridad pública, para efectos de la fracción 2 de la regla 3.5.1, en la relación con el decreto de vehículos usados, tratándose de la importación definitiva de vehículos cuyo número de serie o año modelo tenga una antigüedad igual o mayor a 30 años, anterior al vigente, de conformidad con la fracción 3 numeral 11 del anexo 2.2.1 del acuerdo por el que la Secretaría de la Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Las citadas operaciones se podrán realizar por las aduanas señaladas en la fracción 7, apartado A del anexo 21, así como por las aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de Cancún, de México y de Progreso. Utilización del carril FAST en las aduanas ubicadas en la frontera norte para exportaciones siempre que cumplan con diversos requisitos. 3.1.28. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para su exportación utilizando los carriles exclusivos FAST los exportadores que estén registrados en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América y que utilicen los servicios de transportistas y conductores que estén registrados en el programa FAST. Siempre que los conductores de los vehículos presenten ante el módulo de selección automatizada la credencial que compruebe que están registrados en el programa FAST para conductores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América. Procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de mercancías 3.1.29. Para los efectos del artículo 1, 35, 36, 36A, 37, 37A y 9 de la ley aduanera, los documentos que deban presentarse junto a las mercancías para su despacho para acreditar el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOMS y de las demás obligaciones establecidas en esta ley para cada régimen aduanero y por los demás ordenamientos que regulen la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, se deberá cumplir de conformidad con las normas jurídicas emitidas al efecto por la autoridad competente en forma electrónica mediante su envío en forma digital al SEA a través de la ventanilla digital, salvo el documento que exprese el valor de las mercancías conforme a la regla 3.1.7. El agente aduanal
El importador o exportador deberá declarar el e-document con el procedimiento respectivo en el bloque de identificadores con la clave que corresponda conforme al apéndice 8 del anexo 22, sin anexar el pedimento de documentos de que se trate, salvo disposiciones en contrario, a fin de activar el mecanismo de selección automatizado de conformidad con el artículo 43 de la Ley Aduanera. La documentación se entenderá como anexada al pedimento y presentada ante la autoridad aduanera cuando en el mismo se encuentren declarados y transmitidos los e-documents generados en términos de la presente regla. La autoridad aduanera en cualquier momento podrá requerir al contribuyente, a los responsables solidarios y los terceros con ellos relacionados para que exhiban para su cotejo los originales de la documentación y que hace referencia a las disposiciones jurídicas aplicables. Aquellos documentos que contengan un manifiesto o declaración bajo protesta de decir verdad deberán ser transmitidos por la persona responsable de dicha manifestación o por el agente aduanal aduanal, el importador o exportador que realizará el despacho de las mercancías con su firma o sello digital vigente y activo siempre que el documento digitalizado contenga la firma autógrafa del responsable de dicha manifestación. Tratándose de los documentos de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables se deban anexar en el original, se transmitirán conforme al primer párrafo de la presente regla. En el caso de reconocimiento aduanero o el ejercicio de facultades de comprobación deberán presentar el original ante la autoridad aduanera para su guarda o bien para su cotejo. Cuando las disposiciones jurídicas aplicables establezcan la obligación de anexar algún pedimento, no será necesario anexarlo siempre que señale el número de pedimento en el campo correspondiente. Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable en el caso de operaciones de que se tramitan mediante pedimentos de rectificación y complementarias conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de cumplir la obligación a que se refiere el artículo 36A, fracción e inciso B de la Ley Aduanera, se podrán digitalizar el documento de transporte con el que se cuente, pudiendo ser cualquiera de los siguientes documentos: conocimiento de embarque, lista de empaque o vía aérea, entre otros, en términos de lo dispuesto en la presente regla. Despacho aduanal con pedimento consolidado 3.1.30. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 37 y 37A de la Ley Aduanera, quienes opten para promover el despacho aduanero de mercancías mediante pedimento consolidado deberán presentar ante el mecanismo de selección automatizado una impresión del aviso consolidado realizada conforme a la regla 1.9.19 conteniendo los siguientes datos: nombre, razón social y RFC de quien promueve el despacho. Datos de vehículos que transportan la mercancía. En este campo se deberá declarar el número de contenedor, equipo de ferrocarril o número económico del vehículo, así como el tipo de contenedor, equipo de ferrocarril o tipo de vehículo de transporte conforme al apéndice 10 del anexo 22. Número de identificación de los candados oficiales, los e-documents que comprueben el cumplimiento de la regulación y restricción arancelaria, el número de acuse de valor derivado de transmisión efectuada por el agente aduanal, operador aduanal, el importador o exportador, número de patente o autorización del agente operador aduanal, número de autorización del importador o exportador, así como su nombre y firma, el código de barras conforme al apéndice 717 del anexo 22 con la presentación de la impresión del aviso consolidado ante el mecanismo de selección automatizado. Se entenderá que se presentará el documento a que se refiere el artículo 37A, fracción y 2 de la Ley Aduanera. Tratándose de las operaciones presentadas conforme a la regla 3.1.19, no será necesario presentar la impresión del aviso consolidado, siempre que se realice la transmisión a que se refiere la citada regla. El pedimento consolidado semanal deberá presentarse en la semana posterior a la que se haya realizado las operaciones y comprenderá de lunes a viernes, indicados los números del acuse de valor y los e-documents correspondientes a las transmisiones efectuadas conforme a la regla 3.1.9.19 y 3.1.29. La presentación a que se refiere anteriormente se entenderá realizada una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAI y pagados, por lo que se tendrá que por activar el mecanismo de selección automatizado sin que sea necesaria su presentación física ante la aduana. Despacho de mercancías y presentación de las impresiones de pedimentos, aviso o copias simples 3.1.31. Para los efectos de los artículos 36A, 37A, fracción 2, 43 de la Ley Aduanera y 64 de su reglamento, la activación del mecanismo de selección automatizado para el despacho de las mercancías se efectuará sin que se requiera presentar el formato de relación de documentos, la impresión del pedimento y el formato para la impresión simplificada del pedimento.
La impresión del aviso consolidado, el pedimento parte 2 o copia simple a que se refiere la regla 3.1.18, cumpliendo con lo siguiente. Transmita el CA al documento electrónico que señale los siguientes datos: nombre de pedimento, tipo de operación, clave de aduana, sección aduanera de despacho, patente o autorización del agente aduanal, apoderado aduanal o representante legal acreditado según corresponda. Los señalados en el anexo 22, apéndice 17, conforme a la operación de que se trate. Número económico de la caja o contenedor y placas. El CAAT de conformidad con la regla 2.4.4. Los demás que se señalen en los lineamientos con las especificaciones tecnológicas para realizar el despacho aduanero de las mercancías con el documento de operación para el despacho aduanero emitido por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. Cantidad de la mercancía en unidad de medida de comercialización que se despacha. La transmisión se realizará mediante la captura de los datos declarados por el presente legal acreditado, el agente aduanal o operador aduanal en el portal del SAT, en el cual se obtendrá como medio de control el formato documento de operación para despacho aduanero con el código de barras bidimensional QR Quick Response Code. Asimismo, se podrá realizar la transmisión del documento electrónico mediante un archivo con el formato y requisitos señalados en los lineamientos con la especificación tecnológica para realizar el despacho aduanero de mercancías con el documento de operación para el despacho aduanero emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el portal del SAT. En este caso, el representante legal acreditado, agente aduanal o apoderado aduanal que realizarán el despacho aduanero de las mercancías deberá generar el formato documento de operación para despacho aduanero, en el cual se sentará el código de barras bidimensional QR Quick Response Code, tratándose de consolidación de carga que se refiere al artículo 42 del reglamento. La información de los pedimientos que integran la operación deberán enviarse en una sola transmisión, por la que el sistema generará un solo formato, el cual se presentará ante el mecanismo de selección automatizado para su modulación. En el caso de operaciones previstas en la regla 3.1.18, por cada embarque se deberá realizar una transmisión, por lo que de todos los embarques incluidos el transporte por el primer vehículo, furgón o carro tanque, deberá presentarse con el documento de operación para despacho aduanero ante el mecanismo de selección automatizado para su modulación y se sujetará a las disposiciones aplicables de la operación de que se trate. Para efectos de la presente regla se presentará a la aduana de despacho el formato documento de operación para despacho aduanero con el código de barras bidimensional QR con las mercancías y se activará el mecanismo de selección automatizado, por lo que siempre que se presente el citado documento no será necesario presentar el formato de relación de documentos. Impresión del pedimento, el formato para la impresión simplificada del pedimento, la impresión del aviso consolidado, el pedimento parte 2 o la copia simple a que se refiere la regla 3.1.18. En el caso de las importaciones, para amparar el traslado de las mercancías desde su ingreso a territorio nacional hasta su llegada a su punto de destino, será necesario acompañar el embarque con el formato de documento de operación para despacho aduanero. Lo dispuesto en la presente regla se podrá realizar en la medida en que se habiliten paulatinamente los sistemas informáticos en cada zona del país, los cuales el SAT dará a conocer a través del portal del SAT. Autorización para ser dictaminador aduanero 3.1.32. Para los efectos del artículo 174 de la Ley Aduanera, los aspirantes a obtener la autorización de dictaminador aduanero podrán presentar ante la caja solicitud en el portal del SAT accediendo a ventanilla digital y deberán cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite 37/LA. Digitalización de documentos de vehículos 3.1.33. Para los efectos del artículo 36A, fracción y inciso A y D de la Ley Aduanera, en las importaciones definitivas de vehículos usados, tanto en la franja o región fronteriza como en el interior del país, se deberá anexar al pedimento la factura correspondiente y el título de propiedad de vehículos a nombre del importador o endosado a favor del mismo, así como el documento que demuestre la exportación del país de donde procede el vehículo. Para el caso de los vehículos que proceden de los Estados Unidos de América, la factura y el título de propiedad referidos deberán contener el sello de la autoridad aduanera de dicho país que certifique la legal exportación del vehículo. Transmisión de información contenida en el CFDI 3.1.34. Para los efectos del artículo 36 y 36A, fracción 2, inciso A de la Ley Aduanera, quienes exportan mercancías en definitiva con clave de pedimento A1
del apéndice 2 del anexo 22 y de las mismas sean objeto de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, deberán transmitir el archivo electrónico del CFDI y asentar en el campo correspondiente de pedimento los números de folios fiscales de los CFDI. En el CFDI, emitido conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, a que se refiere la presente regla, se deberán incorporar los datos contenidos en el complemento que al efecto publique el SAT en su portal en términos de la regla 2.7.1.22 de la regla miscelánea fiscal. En los casos en los que, en términos de la presente regla, se transmita el CFDI con los datos referidos anteriormente, excepto tratándose de pedimentos consolidados a que se refiere la regla 1.9.19. No será necesario efectuar la transmisión del acuse de valor previsto en la regla 1.9.18. Verificación del número o número de folio fiscal del CFDI 3.1.35. Para los efectos del artículo 54 y 81 de la ley aduanera, en los casos a que se refiere la regla 3.1.34, los exportadores, así como los agentes o apoderados aduanales, cuando actúen por cuenta de aquellos al determinar las contribuciones aplicables, deberán verificar que el número o números de folio fiscal de CFDI correspondan al que aparece en el portal del SAT. Despacho aduanero sin modular 3.1.36. Quienes cuenten con pedimentos de importación, exportación, retorno o tránsito de mercancías que no hubieran sido modificadas en el mecanismo de selección automatizado, cuyas mercancías hubiesen ingresado, salido o arribado, podrán presentarlos ante la aduana para su modulación en el SAI, siempre que se presenten los documentos probatorios del arribo o la salida de mercancías y no se hayan iniciado en el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades aduaneras. Lo anterior sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran resultar aplicables en los casos de existir irregularidades. Cuando el pedimento modulado en términos de la presente procedimiento le correspondiera reconocimiento aduanero, el mismo se efectuará de manera documental. Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable para los pedimentos consolidados a que se refiere el artículo 37 de la ley aduanera y sus facturas.